Imagina esto por un segundo. Vas esposado, rodeado de guardias armados, dentro de un tren diseñado para que nadie salga jamás. Cada vagón es una jaula de acero. Cada puerta, un error imposible de perdonar. Cada segundo, vigilado. Para la mayoría, este viaje solo tiene un destino, otra prisión. Pero para un solo hombre, este tren no era el final, era el inicio de la fuga más audaz jamás intentada. Mientras las ruedas golpeaban los rieles y el tren avanzaba a toda velocidad, nadie imaginaba que, en silencio, un plan perfecto ya estaba en marcha. Sin armas, sin violencia, sin ayuda visible, solo inteligencia, paciencia y una oportunidad que duraría apenas unos minutos. Hoy te voy a contar la historia de la fuga del siglo, un escape que desafió a la seguridad ferroviaria, ridiculizó a las autoridades y convirtió un simple traslado de prisioneros en una leyenda que aún hoy nadie puede explicar del todo. Prepárate, porque esta no es solo una fuga, es una clase maestral de planeación, sangre fría y el precio real de la libertad. La historia comienza dentro de los fríos y claustrofóbicos muros de una prisión de máxima seguridad. Entre los reclusos se encontraba Mark Reynolds, un hombre calculador, meticuloso y con una mente capaz de transformar cualquier obstáculo en una oportunidad. Desde hacía semanas, Mark observaba cada movimiento de los guardias, cada protocolo y cada momento de descuido. Su objetivo no era solo escapar, quería lograr la fuga más audaz que jamás se hubiera visto en un tren de transporte de prisioneros. En su celda, con apenas un trozo de papel y un lápiz desgastado, comenzó a dibujar mapas mentales. Analizaba la estructura de los vagones, la ubicación de las puertas de seguridad y la frecuencia de los controles de los guardias. Cada día, mientras los otros presos dormían o cumplían con sus rutinas, él se perfeccionaba en su plan, memorizando horarios y estudiando cada detalle del tren, desde los frenos hasta las señales que indicaban cuándo un guardia se aproximaba. Mark también observaba los patrones de los conductores y escoltas, identificando momentos de relajación o distracciones que podrían ser aprovechadas. Su atención al detalle era obsesiva. Cada segundo contaba. Incluso había calculado la duración del viaje, los cambios de guardia y la velocidad media del tren. Para él, la fuga no era una cuestión de fuerza, sino de ingenio y sincronización perfecta. Mientras tanto, en el exterior, los guardias se preparaban para un traslado rutinario. Nadie sospechaba que uno de los prisioneros ya había trazado mentalmente una ruta de escape que pondría en riesgo todo el sistema de seguridad. Mark estudió cómo cada vagón estaba sellado, cómo las cámaras de seguridad cubrían ciertos ángulos y dejaban puntos ciegos, y cómo los guardias repetían hábitos sin darse cuenta. Estos detalles serían cruciales en la ejecución de su plan. En las noches, cuando el silencio se apoderaba de la prisión, Mark practicaba simulaciones mentales, imaginando cada paso, cómo abriría la primera puerta, cómo distraería a los guardias, cómo lograría mantener el equilibrio mientras se desplazaba de vagón en vagón, y finalmente, cómo se liberaría del tren en movimiento sin dejar rastro. Cada escenario posible estaba contemplado, y cada error imaginado le servía para reforzar su estrategia. Además, Mark aprovechó cualquier objeto a su alcance para preparar herramientas improvisadas, clips, trozos de metal y hasta pequeños utensilios que podrían ayudarlo a abrir cerraduras o maniobrar puertas. Todo era parte de un plan maestro, donde la paciencia y la observación eran más importantes que la fuerza bruta. La disciplina mental de Mark era su mayor arma. Nunca se apresuraba, nunca actuaba sin calcular. Mientras los días pasaban, la tensión aumentaba. Cada guardia nuevo o cambio de rutina podía arruinar semanas de preparación. Mark debía esperar el momento perfecto, una ventana de oportunidad que le permitiera ejecutar su plan sin errores. Sabía que una vez dentro del tren, la vigilancia sería constante y cualquier distracción podría significar la recaptura inmediata o incluso consecuencias mortales. Finalmente, la noche antes del traslado, Mark repasó todo una vez más. En su mente cada detalle estaba en su lugar.
la hora exacta de la llegada al tren, los puntos de vigilancia, los posibles movimientos de los guardias y la posición de cada vagón. La tensión comenzaba a mezclarse con la calma calculada de un estratega. La oportunidad que tanto había esperado estaba a punto de materializarse. El plan estaba listo, y aunque parecía imposible para cualquiera que mirara desde afuera, Mark Reynolds sabía que la preparación lo haría invencible. Cada pequeño detalle, cada observación, cada cálculo mental, le daba la certeza de que esta fuga sería histórica. La tensión en la prisión se mezclaba con la anticipación de la acción, y mientras los guardias dormían, un prisionero planeaba la fuga del siglo. El día había llegado. La prisión estaba envuelta en su rutina habitual. Pero para Mark Reynolds, nada sería normal. Mientras los guardias preparaban el traslado hacia el tren de máxima seguridad, él se mantenía sereno, observando y recordando cada detalle que había planificado durante semanas. La adrenalina comenzaba a mezclarse con la concentración absoluta. Cada gesto, cada movimiento tenía un propósito. El prisionero fue escoltado hacia el tren, acompañado por varios guardias armados que no sabían que su objetivo ya había planeado la fuga del siglo. Cada paso que daba era medido, sincronizado con la vigilancia, y al mismo tiempo observando patrones de distracción que pudiera aprovechar más adelante. Los otros presos apenas notaban la tensión, pero Mark sentía el peso de cada segundo. El tren, una máquina de acero de varias toneladas, esperaba en la plataforma. Sus vagones sellados y reforzados eran conocidos por su seguridad inquebrantable. Para la mayoría, este traslado sería rutinario. Para Mark, era la puerta hacia la libertad. Observó cómo los guardias revisaban cada celda, cada pasillo, y cómo se aseguraban de que no quedara ningún objeto que pudiera ser utilizado para abrir cerraduras o interferir en la seguridad. Todo esto, lejos de amedrentarlo, reforzaba su plan en la mente. Una vez dentro del vagón asignado, Mark mantuvo la calma mientras los guardias aseguraban la puerta y activaban los sistemas de vigilancia interna. Cada cámara de seguridad, cada sensor de movimiento, cada guardia con radio en mano era parte de la ecuación que él había analizado tantas veces. La tensión era palpable, y aunque la mayoría de los prisioneros estaban nerviosos, Mark se movía mentalmente por cada paso de su escape, visualizando la apertura de las puertas, los saltos y la sincronización con los vagones contiguos. Mientras el tren comenzaba a moverse, la velocidad aumentaba y el temblor metálico de los vagones resonaba bajo sus pies. Para un observador casual, todo parecía una rutina de transporte de prisioneros, pero Mark estaba completamente concentrado en cada sonido, cada cambio de velocidad y cada reacción de los guardias. Sabía que cualquier error, cualquier movimiento incorrecto podría significar el fracaso total del plan. En los pasillos del tren, los guardias caminaban, observando con cautela, pero Mark había identificado los momentos exactos de paso y distracción. Cuando el guardia del pasillo se giraba hacia otro lado, cuando el sistema de cámaras tenía un breve retraso, y cuando la rutina de revisión permitía un instante de oportunidad. Todo estaba calculado al milímetro. La tensión aumentó cuando el tren atravesó un puente y los guardias principales se concentraron en las vías y señales externas. Ese breve momento de distracción fue exactamente lo que Mark esperaba, su ventana de oportunidad, para avanzar hacia la sección que había elegido como punto de escape. Cada paso era silencioso, medido, y la adrenalina lo mantenía completamente enfocado. Mientras el tren seguía su ruta, Mark visualizó cada obstáculo que se aproximaba: puertas reforzadas, barandillas metálicas, sistemas de bloqueo. Sin embargo, su preparación y paciencia serían más poderosas que cualquier seguridad física. Con cada minuto que pasaba, el corazón de Mark latía más rápido, no por miedo, sino por la anticipación de la libertad que se acercaba. La estructura del tren, los guardias, las cámaras y los sistemas de vigilancia, todo se había convertido en parte de su mapa mental, y él estaba listo para ejecutar el siguiente paso con precisión absoluta. Mientras los vagones avanzaban hacia el corazón del trayecto, Mark se preparaba para el momento crucial.
la apertura del vagón de escape y la primera maniobra que lo pondría a prueba contra la seguridad más estricta que jamás hubiera enfrentado un prisionero. La historia de su fuga estaba a punto de trascender la rutina y convertirse en leyenda. El tren avanzaba a gran velocidad mientras Mark seguía evaluando cada movimiento que debía hacer. Las puertas blindadas, los sistemas de seguridad y las miradas vigilantes de los guardias hacían que su escape fuera cada vez más difícil, pero nada lo detenía. Sabía que para seguir adelante tenía que ser más astuto que la maquinaria de seguridad que lo rodeaba. El tiempo apremiaba, y en su mente ya se había trazado cada posible movimiento, cada error, cada paso en falso podría ser fatal. Aunque el plan estaba funcionando, había una barrera que Mark no había anticipado: el mecanismo de bloqueo de las puertas del tren. En su investigación, había descubierto que el sistema de puertas de los vagones estaba diseñado para resistir cualquier intento de apertura sin la clave correcta, lo que parecía haber dejado una pequeña brecha en su escape. Sin embargo, lo que no sabían los guardias es que Mark había preparado algo muy especial para este tipo de situaciones. Durante semanas había estado recolectando pequeñas piezas metálicas y objetos que aparentemente eran inofensivos, pero que en sus manos se transformarían en una herramienta clave para abrir la puerta del vagón. De hecho, él había creado una especie de ganzúa improvisada, usando un clip de metal y trozos de plástico y acero que había encontrado en el interior de su celda. En ese momento, cuando el tren alcanzaba una zona más aislada, con pocas cámaras de seguridad visibles, Mark decidió que era hora de actuar. Con los guardias lejos de su puesto y con la cámara mirando hacia otro lado, se acercó a la puerta de su celda, quitando con destreza la pequeña pieza de metal que había escondido en su ropa. El clip improvisado en sus manos se transformó en la única herramienta que podía hacer posible su escape. Con una precisión y calma absoluta, Mark introdujo el clip en la cerradura del vagón, moviéndolo lentamente, sin prisa. La tensión era palpable, pero su mente estaba tranquila. Llevaba meses practicando cómo abrir cerraduras con herramientas improvisadas y sabía que no podía fallar en este momento crucial. El sonido del mecanismo de la cerradura hizo eco en sus oídos, como si el tren entero estuviera escuchando cada movimiento. Los segundos parecían alargarse, pero Mark no se dejó llevar por la ansiedad. Sabía que el más mínimo ruido podría alertar a los guardias o al sistema de seguridad. Finalmente, un leve clic resonó y la puerta se desbloqueó por completo. Con una sonrisa apenas perceptible, Mark empujó suavemente la puerta. Había superado la primera gran barrera de su fuga y ahora el camino hacia la siguiente etapa estaba despejado. Pero la victoria era momentánea, el siguiente desafío estaba justo frente a él. Aunque había abierto la puerta, sabía que no podía simplemente desprenderse de la llave maestra de su escape tan fácilmente. Los pasillos del tren estaban patrullados constantemente, y el acceso a la siguiente zona requeriría más sigilo y agilidad. Además, debía ser consciente de que todo lo que había logrado hasta ahora no estaba garantizado. Cada paso le acercaba a la libertad, pero también lo ponía más cerca de ser descubierto. El tren continuaba su viaje, avanzando a través de campos solitarios y zonas sin demasiada vigilancia, pero a cada minuto la presión aumentaba. Mark sabía que la cobertura del tren era limitada. Si no lograba moverse de manera rápida y silenciosa, el tiempo se acabaría. Sin embargo, el control mental que había desarrollado durante meses de planificación le permitía mantener la calma. A medida que avanzaba, la libertad parecía cada vez más tangible. Mark miró a su alrededor y, como parte de su preparación, ya había evaluado las rutas de escape dentro del tren. Ahora tenía la ventaja de la nueva libertad parcial dentro de los vagones, pero la siguiente fase de su escape requeriría mucho más que abrir una puerta. Tendría que desafiar la seguridad en cada vagón y evitar las patrullas en el momento justo. El uso de la herramienta improvisada había sido un éxito rotundo, pero a medida que se acercaba a la siguiente barrera, el peligro de ser detectado aumentaba. Sin embargo, Mark estaba preparado para lo que viniera.
Cada paso de su escape había sido planeado con precisión, y él sabía que ahora no podía volver atrás. Con la puerta abierta, Mark estaba finalmente fuera de su celda, pero el verdadero reto comenzaba ahora. Aunque había logrado superar el sistema de seguridad dentro del vagón, el tren continuaba su trayecto, y las patrullas de seguridad no tardarían en hacer su ronda por el tren. El tiempo estaba en su contra. Cada paso debía ser calculado al milímetro. Mark sabía que para lograrlo necesitaba más que solo astucia. Requería una coordinación perfecta entre sus movimientos, el entorno y las distracciones que había planeado. El tren, aunque imponente y ruidoso, se convertía en su escenario de escape, y él debía aprovechar cada aspecto a su favor. Con la mente fría y la adrenalina controlada, Mark observó el pasillo del tren. Los guardias comenzaban a hacer su ronda en sentido contrario, y el tren había comenzado a reducir la velocidad al acercarse a una estación secundaria. Este era su momento. El cruce de caminos que había esperado había llegado. Si no actuaba ahora, la oportunidad se desvanecería. Mark se desvió hacia una pequeña sección de carga, un área menos vigilada donde los guardias solían pasar de largo debido a la falta de interés en los prisioneros que estaban siendo transportados. Sin embargo, la ruta no estaba libre de peligros. La coordinación perfecta no solo dependía de moverse en el momento adecuado, sino también de hacer que los guardias lo pasaran por alto, y eso requería timing absoluto. Con rapidez y sigilo, Mark se desplazó de vagón en vagón usando las sombras y los puntos ciegos que había identificado para cubrir su rastro. La mecánica del tren y el ruido de las ruedas ayudaron a ocultar sus movimientos. En cuanto pasó a la siguiente área de almacenamiento, Mark se detuvo un momento, escondiéndose detrás de unas grandes cajas de suministros para tomar aire y evaluar sus siguientes pasos. Cada vez que el tren cambiaba de velocidad o pasaba por un punto ciego, él avanzaba, cada vez más cerca de su objetivo final. Mientras se desplazaba, Mark también había tenido la precaución de colocar pequeñas distracciones en los puntos clave del tren donde podría causar una pequeña confusión sin levantar sospechas. Un prisionero que se desmayó accidentalmente, la falsa alarma de un fallo mecánico en uno de los vagones. Todo era parte de la distracción para mantener la atención de los guardias lejos de él. Esas pequeñas maniobras no solo funcionaron como distracción, sino que también le dieron una pequeña ventaja al aislar a los guardias en el momento preciso. En el fondo de su mente, Mark tenía claro que no solo dependía de sus habilidades para evadir a los guardias, el tren mismo se estaba convirtiendo en una trampa de alta velocidad. Cada vez que se acercaba a su destino final, la tensión aumentaba. El tren no solo estaba siendo monitoreado por las cámaras y los guardias, sino también por vehículos de patrullaje en las estaciones cercanas. Su tiempo para actuar era cada vez más limitado. Con cada movimiento, Mark se acercaba más al último paso. La última estación estaba cerca, y allí ya no habría más tiempo para esconderse. Mark sabía que una vez que llegara al final del tren, tendría que saltar al vacío. Un salto al desconocido, un salto que lo llevaría fuera de la zona de seguridad, pero que también le pondría en riesgo de ser detectado. El siguiente movimiento sería el más riesgoso. El tren comenzó a frenar y con ello se encendieron todas las alarmas internas. Era el último aviso para los guardias de que algo no iba bien. Con los segundos contados, Mark se preparó para el último salto. Se dirigió a la última sección del tren, donde sabía que había un punto de escape perfecto, una sección del vagón que era más baja, con acceso a la parte inferior del tren. Desde allí podría desaparecer en las sombras de la estación y, con suerte, alejarse antes de que el tren llegara a su destino final. La coordinación con el piloto externo, el trabajo de distracción de los otros prisioneros y el control total del tiempo y el espacio habían llevado a Mark a este punto, el momento de la verdad. El tren frenaba lentamente y la estación estaba a la vista. Mark miró por última vez hacia atrás, asegurándose de que ningún guardia lo hubiera detectado. El salto estaba a punto de suceder, pero aún quedaba un último obstáculo, el salto al vacío. El tren comenzaba a frenar mientras Mark se acercaba al último vagón, donde había identificado un punto de escape que pocos prisioneros habrían considerado. Un compartimento inferior semiabierto que permitía bajar sin ser visto desde la plataforma. Todo dependía de un solo movimiento, dar el salto en el momento perfecto y desaparecer entre las sombras de la estación. El sonido del metal y las ruedas sobre los rieles resonaba en todo el vagón, mezclado con las alarmas de seguridad que comenzaban a activarse.
Los guardias, confundidos por las pequeñas distracciones y alteraciones que Mark había preparado previamente, aún no habían localizado su posición exacta. Este era el momento crítico, donde un solo error podría significar la captura inmediata. Mark tomó aire y se preparó mentalmente. Su plan de escape estaba diseñado con precisión y ahora todo dependía de su calma y sincronización. Observó la trayectoria del tren, calculó la velocidad, midió la distancia hasta el suelo y los obstáculos circundantes. Todo estaba en su mente, la coordinación perfecta entre sus movimientos y el entorno. Cuando llegó al punto indicado, dio un salto ágil y controlado, descendiendo hacia la zona inferior del vagón. El corazón le latía con fuerza, pero su respiración estaba controlada. Cada movimiento era medido y preciso. A medida que se movía entre los hierros y engranajes del tren, podía sentir la libertad a su alcance. Una vez en el suelo, Mark se arrastró rápidamente hacia una zona de sombras donde los guardias no podrían verlo fácilmente. El ruido del tren y las distracciones que había preparado ayudaron a enmascarar sus movimientos, y pronto desapareció de la línea de visión de los vigilantes. Cada paso que daba era una combinación de ingenio, rapidez y silencio absoluto. Mark sabía que la estación no era segura por completo. Había cámaras, luces y personal de seguridad patrullando, pero él había planeado cada ruta de escape con antelación. Cada esquina, cada pasillo y cada salida del tren estaban memorizados. Con movimientos calculados, avanzó hacia un área menos transitada, mezclándose con la confusión que su escape había causado. El fugitivo cruzó rápidamente la estación y llegó a un área aislada detrás del tren, donde había previsto un punto de encuentro seguro con un vehículo de apoyo que lo esperaba a pocos metros. La coordinación entre los elementos del plan, el salto, las distracciones y la ruta segura había funcionado perfectamente. Mark estaba a salvo, pero aún debía alejarse del área antes de que los guardias pudieran reaccionar completamente. Mientras se alejaba, la adrenalina comenzaba a mezclarse con la sensación de logro. Cada obstáculo que había superado, cada puerta abierta, cada guardia despistado, todo había sido parte de un plan que finalmente daba frutos. La libertad estaba cada vez más cerca, y Mark podía comenzar a pensar en cómo desaparecer completamente sin dejar rastro. Aunque había superado la parte más peligrosa de la fuga, Mark sabía que todavía no estaba fuera de peligro. Tenía que desaparecer rápidamente, mezclarse con el entorno y asegurarse de que su escape no dejara pistas. Pero por primera vez en semanas podía sentir la satisfacción de haber ejecutado un plan casi perfecto. El tren, con sus vagones aún en movimiento, quedaba atrás y Mark avanzaba hacia la noche, desapareciendo en la oscuridad. La persecución había terminado, al menos por ahora. La siguiente fase sería evadir la búsqueda y consolidar su libertad total. Pero este salto había sido el más importante, el que definía su destino. Después de su audaz salto y la desaparición momentánea en la estación, Mark sabía que la verdadera huida aún no había comenzado. Aunque había logrado alejarse del tren y de los guardias, las luces de las patrullas comenzaron a parpadear en la distancia y el sonido de la sirena se hacía más cercano. La caza comenzaba. Mark no había alcanzado la libertad total, aún debía evadir la persecución que ya había comenzado. Se encontraba en una estación secundaria, lejos de la prisión, pero cerca de zonas donde las autoridades locales tenían presencia. Necesitaba desaparecer por completo antes de que los guardias pudieran organizar una búsqueda más intensa. Con el sonido de las sirenas resonando cada vez más fuerte, Mark se deslizó hacia la oscuridad de un pasaje subterráneo. Había planeado su escape para que, una vez abandonara el tren, pudiera moverse sin ser visto. Su conocimiento de las zonas oscuras, túneles y callejones lo mantenían un paso adelante. Cada rincón, cada ruta que había observado semanas antes, lo llevaba a un sistema de caminos y desvíos que le permitirían eludir las patrullas. La estación bulliciosa comenzó a quedarse atrás mientras Mark avanzaba entre los alcantarizados y paredes de ladrillo que le ofrecían cobertura. Su cuerpo, ya agotado por las horas de huida, respondía a cada comando con la determinación de un hombre que no podía permitirse detenerse.
Mientras avanzaba, el desierto que había cruzado en su mente cobraba forma. El horizonte de libertad, esa sensación que solo los fugitivos conocen, lo mantenía en marcha. A lo lejos, Mark podía ver el resplandor de luces y los vehículos patrullando la zona, pero las luces de la noche y las estructuras de la ciudad lo mantenían oculto. No podía relajarse, cada paso debía ser decidido y cada distracción debía ser aprovechada al máximo. Si alguien lo detectaba, todo estaría perdido. El tiempo era su enemigo más grande. Mientras tanto, la caza se intensificaba. Las patrullas comenzaban a dividirse, enviando equipos a diferentes puntos, buscando cualquier indicio que pudiera delatar su posición. Con agilidad, Mark se deslizó detrás de un camión estacionado y al escuchar los pasos de los guardias que se acercaban, se tiró al suelo ocultándose en una pequeña alcantarilla que había visto en sus observaciones previas. Allí, en la oscuridad del drenaje, mantuvo su respiración controlada, escuchando las voces de los oficiales que pasaban a menos de 1 metro de él. El rastro del tren comenzaba a desvanecerse, pero la búsqueda era feroz. Las luces de los vehículos se movían rápidamente de un lado a otro y Mark sabía que tenía que cambiar su ubicación lo antes posible. La alcantarilla no era un refugio seguro por mucho tiempo. La persecución era inminente, y si no lograba cruzar la siguiente zona, las patrullas lo rodearían en cuestión de minutos. Mark emergió de la alcantarilla, empapado de sudor, y se dirigió hacia el área de un mercado abandonado donde las sombras eran más densas y la presencia de la gente era casi nula. Sabía que las patrullas se concentrarían en las áreas principales, donde el tren había llegado, por lo que ahora la clave era pasar desapercibido en las partes más solitarias de la ciudad. El mercado abandonado se encontraba cerca de una vía secundaria, una ruta que él conocía bien por sus años de observación. Allí, el terreno irregular y la cercanía de las vías del tren le permitirían cruzar el área sin ser visto. El último obstáculo era una serie de puentes ferroviarios y un río cercano, que, si lograba cruzarlo, lo llevaría a un refugio más seguro. En la oscuridad, Mark se despojó de su ropa de prisionero y la dejó escondida bajo unas vigas de metal oxidadas. Con esta pequeña maniobra, eliminaba una de las últimas pruebas físicas que podrían delatarlo: la ropa de prisionero. Ahora, vestido de manera normal, con ropa cómoda que había adquirido en sus breves pasos a través de la ciudad, podía pasar desapercibido entre las personas comunes. A esas alturas, el plan era claro: debía desaparecer por completo. Nadie podía saber su paradero. Mark se alejó de las sombras del mercado abandonado y continuó avanzando hacia el horizonte lejano, donde la noche y las sombras se unían en un manto de oscuridad. El sonido de las sirenas ya estaba lejano y las luces de las patrullas apenas alcanzaban a iluminar las calles. Aunque aún había algo de tensión en su mente, el peso de la libertad ya se sentía cerca. Su escape había sido todo un éxito, pero la parte más importante aún estaba por suceder: desaparecer por completo. El río cercano estaba apenas a unos metros de él. Con rapidez, Mark se acercó a un puente semiabandonado y comenzó a cruzarlo, sintiendo cómo sus pies tocaban las tablas de madera podridas. A su alrededor, la quietud de la noche lo envolvía. Solo el susurro del viento y el ruido lejano del agua rompían el silencio. Mientras caminaba por el puente, sus pensamientos viajaban rápidamente. Había recorrido miles de kilómetros en su mente mientras planificaba la fuga, pero el desafío de desaparecer por completo era el verdadero reto. Cuando llegó a la otra orilla, se adentró en el bosque cercano, aprovechando el terreno irregular y el manto de oscuridad que le ofrecía el lugar. El río que acababa de cruzar ahora estaba entre él y cualquier posible rastreo. Sabía que los guardias ya no podían llegar hasta aquí. Nadie podría identificarlo en medio de este terreno impenetrable. Ya no era un prisionero con nombre y rostro, ahora era solo un hombre en la oscuridad. Horas pasaron mientras Mark se desplazaba entre el denso follaje y los caminos poco transitados. Los últimos vestigios de la civilización quedaban atrás, y con ello, la búsqueda del tren y las patrullas. A cada paso, la sensación de libertad se volvía más real, pero también sabía que aún no podía relajarse por completo. El peligro seguía acechando.
Cualquier señal de su paradero podría ser el principio de su recaptura. A lo lejos, Mark vio una pequeña aldea. En su mente, la estrategia era clara. Debía encontrar un lugar seguro donde poder cambiar su apariencia y empezar una nueva vida. Había planificado con antelación cómo desaparecer en un lugar remoto y eliminar cualquier rastro de su identidad anterior. Sabía que la clave de su éxito sería mantener un perfil bajo y utilizar identidades falsas que no pudieran ser rastreadas fácilmente. Al llegar a la aldea, se encontró con una serie de casas pequeñas y tiendas de abastos. Nadie parecía estar al tanto de su presencia. Mark se mezcló con la multitud, se dirigió a un hotel barato y pagó en efectivo por una habitación. La identidad de Mark Reynolds ya no existía. Ahora se registró con un nombre falso, un pasaporte alterado y una nueva historia de vida. Los días siguientes fueron tranquilos. Mark se mantenía fuera del alcance de las autoridades. En la tranquilidad de su nueva vida, comenzó a pensar en todo lo que había dejado atrás. La prisión, las paredes, las cámaras, todo eso era ahora parte del pasado. La libertad que había logrado alcanzar era suya, pero no sin sacrificios y desafíos. A partir de ese momento, él pasaría a ser solo un nombre en los registros irrelevante para todos. Sin embargo, su historia continuaba en secreto. En los archivos de las autoridades, la búsqueda seguía, pero las pistas se desvanecían. Nadie podía rastrear a alguien que desaparecía completamente entre las sombras del mundo. Y así, Mark Reynolds se desvaneció. Se convirtió en un mito, en un nombre olvidado que nunca fue capturado. La fuga del siglo, aquella fuga que sorprendió al mundo, ahora era solo una historia de audacia, inteligencia y valentía. Mark había logrado lo imposible, escapar sin dejar rastro. Su libertad era total, pero la historia de su fuga se convirtió en leyenda. Después de un escape meticulosamente planeado y ejecutado, Mark Reynolds logró lo que pocos pensaron posible: desaparecer por completo. Aunque la búsqueda nunca terminó, su plan fue perfecto, y hoy en día nadie sabe realmente qué pasó con él. ¿Crees que alguien podría escapar así hoy en día? Déjanos tus comentarios, comparte este video con tus amigos y suscríbete para más historias de fugitivos legendarios. Hasta la próxima, mis fugitivos. Alarma y fuego.